Bienvenidos a la sesión de precálculo del 24 de febrero del 2021. Vamos a continuar hablando de esta forma de combinar funciones que se conoce como composición de funciones y que la empezamos a describir la vez pasada y que consiste simplemente en que la salida de una función se convierte en la entrada para otra función. Y este proceso de combinar funciones de esta manera se conoce como composición. Y entonces tenemos que ser ahí muy cuidadosos porque como intervienen dos funciones, pues que tenemos que dejar claro cuál es la que actúa primero y cuál es la que actúa después o en segundo lugar. Entonces, aquí en este diagrama que hemos puesto aquí, pues primero va a actuar la función g y va a generar g de x y luego va a actuar f sobre esto, sobre g de x y pues va a producir f de g de x. Y pues decimos en este caso que hemos compuesto f con g. Nótese que aquí aunque decimos que hemos compuesto f con g, lo primero es g. Esto es lo primero. Sí, tenemos que leer de derecha a izquierda. Primero es g y en segundo lugar es f, ¿no? O sea, voy a insistir en esto. Si yo escribo así, f circulito g, y digo que esto corresponde a f compuesta con g, o f composición g, que a veces usamos esa palabra aquí, composición. Debe de quedar claro que es de las pocas ocasiones en que leemos de derecha a izquierda. O sea, lo que primero se hace es tomar x y aplicarle g. Esto es lo primero que se hace. Entonces, primero hacemos esto, aplicamos g a x, ¿sí? Dado x, primero aplicamos g a x. Y en segundo lugar, tratamos de calcular ahora f de g de x, ¿no? Bueno, quiero hablar entonces un poco más de esto de composición. Sí, aquí está la definición que dimos la vez pasada. Si tengo dos funciones, la composición de f con g, denotada por
f circulito g es la función con regla de correspondencia g aplicado a x y luego f aplicado a todo eso. Como también lo mencioné, cuando queremos evitar confusión, pues empleamos estas palabras, ¿no? Decimos, pues, quiero a G seguida de F. O sea, aquí dejo claro que lo primero que hay que aplicar es G, y una vez aplicada G, pues aplico F, ¿no? Ahora, algo que mencionamos en relación con las funciones, que es muy importante, es cuál es el dominio de esta nueva función f compuesta con g. Pues creo que está claro. Como primero, a ver. Como primero aplico G, ¿sí? Aquí primero lo que aplico es G, pues entonces para que yo pueda aplicar G, X pues tiene que estar en el dominio de G, si no ni siquiera puedo calcular G de X, ¿no? Entonces la X aquí tiene que estar en el dominio de G. Bueno, supónganse que la X está en el dominio de G. Pero entonces aplico G a X y obtengo algo aquí. Pero ese algo que yo obtengo, que es G de X, pues tiene que estar en el dominio de F, porque si no, no puedo calcular F de esto, ¿no? A ver, esquemáticamente creo que está en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Entonces, aquí tengo en esta figura, todo esto que está aquí es el dominio de G. Toda esta figura que tengo aquí, esto es el dominio de G. Y acá del otro lado, esto es la imagen o el rango de G, esta figura que tengo acá. Entonces, pues sí, si yo tomo una X en el dominio de G, pues G me lo va a mandar a su imagen, ¿no? A este, digamos, a este punto. Este otro que está acá abajo, que es otro elemento en el dominio de G, pues bajo G va a venir a dar acá. Muy bien. Pero ahora tengo que poner aquí lo que es el dominio de F, que es esta figura que tengo acá. Y acá está el rango o la imagen de F, es todo esto. Bueno, entonces, por ejemplo, esta X vino a dar aquí. Pero esto no está en el dominio de F. Esta cosa no está en el dominio de F. Entonces, F no sabe qué hacer con esto. F no sabe qué valor asignarle a esto, porque no está en su dominio. En cambio, esta X que viene a dar acá, pues este punto que tengo aquí sí está en el dominio de F. Entonces F sí sabe cómo tratar a esto.
y f pues le va a asignar este valor que está acá. Entonces, como dice aquí, solo aquellas x en el dominio de G para las cuales G de X está en el dominio de F pueden estar en el dominio de F composición G. La razón es la que acabamos de explicar. Si G no está en el dominio de F, pues entonces F G de X pues no va a estar definida. Por lo tanto, el dominio de F compuesta con G, pues no es todo el dominio G, sino nada más esta parte de aquí. Esta parte de aquí, aquellas X que vienen a dar al dominio de F. Bueno, vamos a trabajar un poco con eso, pero antes quiero recordar un poco sobre las funciones y sus gráficas. Entonces, a ver, déjenme ver si está aquí. No, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí lo que puse fue un repertorio básico de funciones que nosotros ya conocemos en general bastante bien. Aquí está la función constante, sabemos que su gráfica es una horizontal. La función, bueno, aquí dice identidad, pero la función lineal en general. Sabemos que su gráfica es una recta. Aquí tenemos la gráfica de la función valor absoluto. Aquí tenemos la gráfica de la raíz cuadrada de x. Aquí tenemos x cuadrada. Aquí tenemos x cúbica. Aquí también incluí la función exponencial b a la x y la función logaritmo base b de x, que no hemos mencionado, pero que es bueno recordar. Aquí tenemos otras funciones. La función tenemos aquí la función, la típica gráfica de una función racional, y aquí tenemos la gráfica de la función raíz cúbica de x. ¿Por qué las presento? Porque pues, no nada más tenemos que tener una imagen en nuestra mente de cómo son estas funciones a la hora de hacer composición, sino también tenemos que tener en mente tenemos que tener en mente lo que es el dominio y el rango de cada una de estas funciones. Y aquí les recuerdo lo que es el dominio. El dominio de esta función que tengo aquí
pues es el conjunto de los valores para los cuales esta función en particular está definida. Y el rango de la función es el conjunto de valores que esta función realmente toma, ¿no? Y entonces, pues tenemos que tener estas imágenes en nuestra mente para, por ejemplo, esta función que tengo aquí, pues su dominio es todos los números reales. ¿Y qué valores toma esta función? Pues solamente toma un valor que es la constante esta, c. La función, bueno, aquí dice identidad, pero en general la función lineal, a ver, sí, aquí también es la función identidad la que tengo aquí. Bueno, pues sabemos que su dominio es todos los reales y que su rango pues también son todos los números reales. Aquí la función valor absoluto, su dominio es todo, pero su rango nada más son los números reales positivos y el cero. La función raíz cuadrada que está aquí, pues su dominio ahora nada más son los números reales positivos y el cero. Y su rango, los valores que toma, también son el cero y los reales positivos. La función x cuadrada pues, siempre está bien definida, pero su rango son los valores 0 a positivo. En cambio, la función x cúbica, su dominio son todos los reales y su rango también son todos los reales. Y esto lo digo porque ahora queremos aquí ver algún ejemplo sencillo de composición de funciones. Entonces, imagínense que tengo f de x igual a raíz cuadrada de x más 1. Y g de x es x cuadrada menos 2. Entonces, pues voy a querer en primer lugar encontrar esta función f compuesta con g, que sabemos que es esto. G de x pues es x cuadrada menos 2. Y ahora f aplicado a esto pues va a ser la raíz de x cuadrada menos 2. Y a esto le tengo que agregar 1. Que si quiero simplificarlo, pues no hay problema, ¿no? Lo podemos simplificar. Esto es la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Ahora, como les digo, tenemos que tener en nuestra mente de cierta manera las gráficas de funciones que están relacionadas por un lado con esta y por el otro lado con esta, que las acabamos de ver. Aquí está la función raíz cuadrada de x.
Bueno, no quiero esta exactamente, pero quiero algo muy parecido. Quiero la raíz de x más 1. Entonces, ¿cómo es la gráfica de raíz de x más 1? Pues aquí está el origen, aquí está menos 1. Entonces la gráfica es como la raíz cuadrada, pero desplazada hacia la izquierda. Sí, o sea, tomé esta gráfica y la desplacé una unidad a la izquierda. Eso es todo lo que hice. Tomé esta y la trasladé hacia la izquierda. Ahora quiero tomar esta x cuadrada que está aquí y también la quiero desplazar. Creo que la voy a desplazar. Creo que la función g que tengo allá es x cuadrada menos 2. Entonces esta ahora la quiero desplazar hacia abajo 2 unidades. Entonces, aquí bajo 2 unidades. Y esta es mi gráfica de g de x igual a x cuadrada menos 2. Y pues vamos a trabajar sobre ellas. El dominio de esta g pues son todos los números reales, siempre está bien definida. ¿Y cuál es el rango o la imagen de esta función? Pues son los valores que realmente toma esta función. Que como vemos aquí, los valores que toma esta función son estos. Estos son los valores que toma esta función, que son desde el menos 2, es el valor, hasta infinito, ¿no? ¿Qué pasa con f? El dominio de f pues no son todos los números, son todos los números a partir del menos 1 en adelante. Porque esta función, si la ven, nada más está definida a partir aquí de menos 1. ¿Sí? Nada más está definida a partir de menos 1. Y el rango de f el rango de esta función f pues son los valores que toma esta función, que son aquí desde 0 en adelante, ¿no? De 0 en adelante. Entonces, si yo quiero saber para esta función que tengo aquí, cuál es su dominio, pues su dominio van a ser, para empezar,
las x, como primero aplico g, pues tengo que tomar algo en el dominio de g, que es r. O sea, puedo tomar cualquier cosa. ¿Sí? Porque primero lo que voy a calcular es x cuadrada menos 2. Y pues eso siempre tiene sentido. Bueno, pero ahora necesito que la imagen que yo obtenga que es esta es la imagen, que obtengo. Yo necesito que x cuadrada menos 2, que esto es g de x, necesito que esto esté en el dominio de f. ¿Y cuál es ese dominio de f? Pues dijimos que esto era menos 1 a infinito. Y pues creo que está claro que no todas las x reales van a cumplir con esto. Por ejemplo, si tomo x igual a 0, pues 0 al cuadrado menos 2 me da menos 2. Y si me pregunto si esto está aquí, pregunto si eso está ahí, pues la respuesta es no, ¿verdad? No está ahí. Entonces, yo necesitamos que x cuadrada menos 2 esté en ese intervalo. Entonces, en particular, tiene que cumplir esto. También tiene que cumplir esto, pero pues, eso no es ningún problema. X cuadrada menos 2 siempre es menor que infinito. No importa qué x use yo, ¿no? Entonces, realmente la desigualdad que me preocupa es esta nada más. Bueno, pero esta quiere decir que x cuadrada tiene que ser mayor o igual que 1. Ahí puse 2. Quiere decir que x cuadrada tiene que ser mayor o igual que 1. Y esto sucede si y solamente si se acuerdan, si x es menor o igual que menos 1 o x es mayor o igual que 1. Y esto quiere decir que si trabajo en intervalos, tengo el intervalo de menos infinito a menos 1 por un lado, y por el otro lado tengo el intervalo 1 infinito, y pues puedo tomar mi x en cualquiera de los dos. Y entonces esto es el dominio de g seguida de f. ¿Sí? Eso es el dominio de g seguida de f. Es un trabajo generalmente difícil. O sea, encontrar en el caso general para dos funciones
F y G, encontrar esta región de aquí, pues es difícil, ¿no? A ver, déjenme nada más ilustrarlo. A ver si podemos ilustrarlo. Ay, este no es. A ver. Sí, imagínense. Que esto es todo esto es, lo que representa es el dominio de G, que dijimos que en este caso eran pues simplemente todos los números reales. Y lo que encontramos nosotros es, voy a poner aquí esta línea. Aquí voy a dejar a los números que cumplen, caray, a los números que cumplen abajo lo siguiente, ¿no? Los que están entre menos infinito y menos 1, o que están en 1 a infinito. Entonces, por ejemplo, aquí va a estar pues sí, el menos 1, aquí va a estar el menos 4, el menos 5.6, va a estar el 8 aquí, va a estar pi, va a estar el 10, etcétera, ¿no? Esos son los números que están aquí. Esto estoy pensando que es el dominio. Esto que estoy poniendo aquí, estoy pensando que es el dominio de F compuesta con G. Y acá arriba, pues voy a poner a los que quedaron fuera, que son estos, los comprendidos entre menos 1 y 1. Entonces, por ejemplo, aquí va a estar el menos 0.5. Aquí va a estar el 0.3, etcétera, ¿no? Esos son los que quedaron fuera. ¿Sí? Entonces, eso es para este ejemplo que estamos dando aquí. Es esta situación que estamos indicando aquí, ¿no? La parte de abajo es el dominio de G seguida de F. Y aquí quedan algunos que sí están en el dominio de G, pero que no están en el dominio de G. Bueno. Sí, pues aquí hay otros ejercicios para funciones f y g. En el primer caso, pues se trata de las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Y queremos encontrar pues las fórmulas para estas cuatro, que pues es muy sencillo la fórmula, ¿no? Porque nada más tomo la fórmula de F y la fórmula de G y pues opero o con suma o con resta o con multiplicación y con división.
Y para encontrar sus dominios, pues también en este caso es muy sencillo, porque nada más necesito saber cuál es el dominio de F, cuál es el dominio de G, y básicamente para estas tres primeras, pues tomo la intersección de los dominios. Y para la última, F entre G, pues también tomo la intersección de los dominios, pero además tengo que tomar la precaución de que no puedo permitir que G se anule en algún punto, ¿no? Y pues para esto de aquí, pues ahora, este es el que hicimos, ¿no? Hicimos f raíz de x más 1 y g de x igual a x cuadrada menos 2. Hicimos este problema de acá, el de la izquierda. Pues el de la derecha, pues no lo hemos hecho y pues ahí se los dejo, que lo piensen, que lo hagan, ¿no? Bueno, ahora quiero hablar brevemente de los tipos de funciones que tenemos. Tenemos tres tipos básicamente importantes de funciones y son los siguientes. Son las funciones inyectivas, las funciones suprayectivas y las funciones biyectivas. Entonces vamos a describirlas. Las funciones, una función f decimos que es inyectiva si a cada valor del dominio le corresponde un valor distinto en el contradominio. Por otro lado, vamos a decir que una función es suprayectiva si a cada valor del contradominio le corresponde al menos un valor en el dominio. Y finalmente vamos a decir que una función es biyectiva si es al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, inyectiva y suprayectiva. Entonces vamos a verlo aquí ilustrado en un ejemplo muy sencillo. Esta primera función que tengo aquí representada entre los conjuntos A y B sí es inyectiva. ¿Por qué? Porque a cada elemento del dominio, que son estos cuatro, le corresponde una imagen diferente en el contradominio, ¿no? O sea, este primer elemento viene a dar acá. Sí, este elemento viene a dar acá, este elemento viene a dar acá, este acá y este acá. O sea, todos los elementos de A, no hay ninguno, no hay ninguna pareja o más que vayan a dar al mismo acá. Entonces, esta función sí es inyectiva, ¿no? Esta es inyectiva. Por otra parte,
esta función es suprayectiva o sobreyectiva, como se dice acá, es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora, si nos fijamos en los elementos de B, del contradominio, ninguno se quedó colgado, como acá, aquí, de los elementos de B, este se quedó colgado. Sí, porque no hay ninguna flecha que viene a dar a este. Aquí no, ¿verdad? Aquí todos los elementos de B hay una flecha que viene a dar a los elementos de B. Entonces, esta función que tenemos ahí representada sí es suprayectiva o sobreyectiva. Y finalmente, esta función que tenemos aquí al final cumple con las dos condiciones. Los elementos de A todos van a dar a cosas distintas aquí en el contradominio. Y del contradominio nadie se quedó colgado. Entonces, esta función, la última, es ambas cosas. Y como es ambas cosas, es inyectiva y es suprayectiva, pues dijimos que a una función que simultáneamente cumplía las dos, pues es biyectiva, ¿no? Esta ya explicamos por qué no es suprayectiva, porque se quedó este colgado. Y esta no es inyectiva porque aquí tenemos dos elementos distintos de A, estos dos, que van a dar al mismo elemento de B. Entonces, por esa razón, esta es no inyectiva. Y pues en general, pues esta es una función general que no es inyectiva porque tenemos estos dos elementos que van a dar al mismo acá. Entonces no es inyectiva esta de aquí. Y tampoco no es suprayectiva porque este elemento se quedó colgado. Bueno, entonces, pues aquí está la descripción de estos términos, inyectiva, suprayectiva y biyectiva. Y aquí está pues una definición un poco más formal. Decimos que una función es inyectiva si dados dos puntos A1, A2 en el dominio diferentes, sus imágenes también son diferentes. Y decimos que una función que va de A en B es suprayectiva cuando cada elemento de B es la imagen como mínimo de un elemento de A. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que de este conjunto B que tengo acá, nadie se queda colgado. Todo mundo es imagen de uno o de varios elementos de A. Y pues, si una función cumple las dos propiedades, o sea, es inyectiva y suprayectiva,
pues entonces decimos que es biyectiva. ¿Y por qué nos interesa esta clasificación? Porque quiero que se imaginen que queremos hacer un experimento aquí. ¿En qué consiste este experimento? Pues quiero que se imaginen que queremos tomar aquí ahora esto como el dominio y queremos invertir el sentido de las flechas y queremos ver si el resultado es una función. Bueno, pues espero que quede claro que en este último caso, pues sí. O sea, si yo tomo a B como el dominio, este es el dominio, y cambiamos el sentido de las flechas, o sea, ahorita todas las flechas van para el otro lado. Entonces, pues aquí tomo este elemento aquí y le asigno este. Tomo este y le asigno este. Tomo este y le asigno este. Tomo este, le asigno este y tomo finalmente este y le asigno este. Entonces todo funcionó perfecto. ¿Qué pasa si venimos a las que son suprayectivas? Pues para varios elementos que tenemos ahí, no hay problema. Por ejemplo, para este elemento, pues vengo para acá, para este elemento vengo para acá, para este vengo para acá. Pero ¿qué pasa con este? No sé qué asignarle a este elemento, si le asigno este o le asigno este. Y no puedo asignarle los dos. Pues tengo un problema ahí grave. Aquí, en el siguiente, pues también para algunos elementos de B no tengo problema en invertir la dirección de la flecha. Pero luego llego a este elemento y este no tiene ninguna flecha. Entonces a este no le puedo asignar nada. Eso es un grave problema. Y pues aquí, que esto es una función general, pues tengo varios problemas. Este le llegan dos flechas, entonces si yo quiero invertir las cosas, pues no sé cómo hacerle. Y a este no le llega ninguna flecha. Entonces no sé si quedó claro por qué para este experimento que estamos haciendo, lo importante es que la función sea biyectiva. Entonces, para nosotros, para lo que queremos hacer ahora, que es encontrar el inverso de una función, ya lo pues lo que queremos es que la función sea biyectiva.
Sí, queremos hablar nosotros. Este experimento que hicimos tiene que ver con encontrar la inversa de una función. Y como se menciona aquí, ya les dije, las funciones biyectivas son clave porque son precisamente las funciones que poseen inversas. Entonces, si tengo una función biyectiva con dominio A y rango o imagen B, entonces su función inversa, que se denota de esta manera, f elevado a la menos 1, pues es una función que va a tener dominio B y va a tener rango A. Y pues va a estar definida de esta manera. F a la menos 1 de Y va a ser X cuando f de X es Y para cualquier Y en el conjunto B. Déjeme ver cómo andamos de tiempo. No, pues yo creo que ya tenemos que pararle aquí. Solamente que antes quiero comentarles que se me informó que para esta materia íbamos a tener un examen global el lunes. Está fijado el lunes 8 de marzo. Y pues yo pensaba que podíamos nosotros tener un tercer examen la próxima semana. O sea, es la semana del 1 al 5 de marzo. Y entonces, pues me gustaría que me manifestaran qué fecha de esta semana sería para ustedes la más adecuada para que tengamos un tercer examen. Les agradezco sus observaciones, sus comentarios. Que pasen una buena tarde.